el libro de Hechos, y en los últimos versículos del capítulo 4 de Hechos pudimos ver cuál era la manera de actuar de los creyentes. Pudimos ver cómo los creyentes todos los que habían creído eran de un solo corazón, de una sola alma. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que tenían. De manera que pudimos ver cómo vendían sus propiedades, se repartía, esto lo meditamos el domingo pasado, de acuerdo a las necesidades. Y se nos dice, se terminó el capítulo 4, los últimos versículos, se nos dice que había un varón que se llamaba Bernabé, quien vendiendo una heredad la puso a los pies de los apóstoles. Pero tristemente, vamos a ver en ese ambiente de unidad, en ese ambiente de generosidad, vamos a ver que el capítulo 5 comienza, como ya lo leía mi hermano Alberto, comienza con un pero. Y la palabra pero es un adversativo que nos marca un contraste entre lo que se está narrando anteriormente y lo que va a suceder en adelante. Vamos a ver qué fue lo que sucedió. Hechos capítulo 5, versículos del 1 al 2. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Yo meditaba en esto, hermanos. Ciertamente, miren, no hay iglesias perfectas. Si hubiera una iglesia perfecta, en el momento que entro yo la echo a perder, o que entremos nosotros. En las mejores congregaciones, en las mejores iglesias, siempre va a haber un pero. Vamos a encontrar un pero. Y esto sucedió, ¿por qué razón? Eso sucedió porque comenzó una rivalidad y una competencia posiblemente entre los hermanos en el servicio a Dios. Ananías y Safira, así como Bernabé, vendieron una heredad, pero ¿en qué consistió la diferencia? En que Ananías y Safira sustrajeron del precio y trajeron solo una parte de la heredad y la pusieron a los pies de los apóstoles. Ahora, si tú recuerdas bien como leímos, esto lo hicieron en complicidad, el uno con el otro, pero también lo hicieron con una mala intención de corazón. Claramente buscando el reconocimiento público, pero en realidad a lo único que estaban sirviendo era a su codicia, a su ambición, a su hipocresía, a sus malas pasiones, a su malvado corazón y buscando el aplauso público. Ananías y Safira eran el pero ahí en la iglesia. Vamos a ver qué dice Gálatas 6, 7. Gálatas 6, 7. ¿Qué dice la Escritura? Gálatas 6, 7 dice la Escritura: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. La Escritura dice que Dios no puede ser burlado. Y el contexto en el que está hablando Gálatas es interesante porque dice: si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Pero el problema es que en esta ocasión había sucedido algo muy grave, que vamos a ver más adelante. Había sucedido algo muy grave. Vean lo que dice versículos 5 y 3. Hechos 5, versículos 3 y 4. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios.
Aquí el apóstol Pedro, recordemos cuando meditamos el Evangelio de Juan, cómo termina el Evangelio de Juan con este llamado otra vez a Pedro. Pedro era el pastor de la iglesia. Recordemos en el capítulo 1 cómo dice que Pedro, levantándose, tiene la primera sesión de miembros para elegir al sucesor de Judas, el que había caído en transgresión. Entonces Pedro, como pastor de la iglesia, tomando su difícil responsabilidad, reprende y exhorta el pecado de este matrimonio. Bueno, primero lo hace con Ananías, pero vamos a ver que después lo hace con Zafira. Reprende y exhorta el pecado de este matrimonio frente a toda la congregación. Algo que no es nada sencillo ni fácil, pero es una responsabilidad que tiene un pastor por encargo de Jesucristo. ¿Qué quiere Jesucristo? Según Efesios 5, del 21 hasta el 30, dice que Jesucristo primero es la cabeza de la iglesia. Jesucristo dice que Él cuida, sustenta y alimenta a la iglesia. Y esto lo hace por medio de su palabra. ¿Con qué objetivo? Dice, para presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa, una iglesia santa, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Y eso es lo que hace la palabra. La palabra va en nosotros regenerándonos, va cambiándonos todo lo que debe de cambiar. Y vean lo que dice 2 de Timoteo. Es una difícil responsabilidad. 2 de Timoteo 4, 1 y 2. Pedro se levanta y Pedro reprende delante de toda la congregación a este matrimonio. Primero lo hace con Ananías y luego lo hace con Zafira, porque es una responsabilidad muy difícil. Dice 2 de Timoteo 4, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Qué está haciendo Pablo? Pablo está diciendo a Timoteo, que era pastor en Éfeso, oye, te pongo cara a cara, frente a frente, como testigo delante de Jesucristo. Entonces es cosa seria. ¿Y qué le está diciendo? ¿Cuál era el encargo con ese encarecimiento? Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Es importante, debe de ser ¿con qué? Paciencia, pero también con doctrina. Si lo dice la Escritura, hay que hacerlo. Un pastor, Pedro no podía ponerse por encima de la justicia de Dios. No, él tenía que hacer lo que simplemente decía la Escritura. Y el Espíritu Santo da una sensibilidad especial, hermanos. Da una sensibilidad especial a un pastor. A veces uno no tiene que preguntar las cosas, uno se puede dar cuenta de muchas actitudes y demás, sin ni siquiera preguntarlo. Y eso es algo que hace el Espíritu Santo. Pedro confrontó el pecado, no era cualquier pecado. Ananías había mentido contra el Espíritu Santo. Ananías había mentido contra el Espíritu Santo, el administrador de la iglesia. Ahora, ¿cuál fue el origen de su pecado? El origen de su pecado fue que Ananías se dejó engañar por Satanás. Ahora pensemos en lo que dice 1 de Pedro 5:8. Vuestro adversario, ¿quién? El diablo. Eso significa la palabra diablo, adversario. Porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente viendo a quién devorar. Entonces, si no estamos alertas, si no estamos fuertes, si no estamos firmes, si no estamos empapados de su palabra en oración, vamos a estar débiles y vamos a caer. Vamos a ser devorados. ¿Así? Y eso fue lo que sucedió con Ananías. Ananías se dejó engañar por Satanás. ¿Quieren ver lo que dice Santiago 4:1? Y eso es una realidad. En el seminario estoy enseñando Santiago. Dios permita que tener vida y oportunidad de que estudiemos esta carta, porque Santiago es algo precioso y pocas veces se enseña y se predica de Santiago. ¿Saben por qué? Porque Santiago habla de la manera práctica. La fe es acción, la fe es algo práctico. Está tremendo, hermanos, lo que he estado aprendiendo.
Dice Santiago 4, ¿de dónde vienen las guerras? A ver, si Santiago está diciendo de dónde vienen las guerras, ¿vamos a tener guerra? Si allá el autor de Hebreos dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbres, ¿tú crees que eso no sucedía en las iglesias? Había algunos que decían, hoy voy, y el próximo domingo no, y no pasa nada. Era porque existía. Todo lo que la Escritura nos dice, las exhortaciones que hay, eran porque existían. Y aquí está diciendo Santiago, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Luego dice, ¿no es de vuestras pasiones? Ahora, las pasiones, acá en el capítulo 1 dice que son las concupiscencias, y las concupiscencias son esas pasiones desordenadas, esas cosas que salen de una manera natural de nosotros. ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Entonces, vean, estamos en una guerra aquí adentro, en donde el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y el nuevo hombre creado en Jesucristo según la santidad y la verdad y la santidad de la verdad están en conflicto. Uno quiere dominar al otro y el otro quiere. El Espíritu nos anhela celosamente, pero en esa lucha, si dejamos que las pasiones sean más fuertes, entonces va a suceder lo que sucedió con Ananías. Posiblemente Ananías había dicho, Dios, si tú me permites vender esta heredad, yo la doy a la iglesia. O quizás había hecho un compromiso público, o le había dicho al pastor, yo voy a vender, le había dicho a Pedro, yo voy a vender esta heredad y la voy a poner a los pies de la iglesia. Vean lo que dice Eclesiastés 5. Eclesiastés 5, versículos 4 y 6. Eclesiastés capítulo 5, versículos 4 y 6. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel. No es delante, lo he explicado, la palabra ángel es el mensajero, y así como en Apocalipsis capítulo 2 escribe al ángel, es el pastor también es un mensajero. No digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? No había temor a Dios en sus vidas. Ellos creían que podían prometer a Dios algo y no pasa nada. Pero el problema es que el pecado fue grave. Ellos creyeron que se podían burlar de Dios quedando bien con la congregación, quedando bien con el pastor, pero con una falsa apariencia. Vean lo que dice Hebreos, hermanos. La iglesia es algo serio. Yo meditaba en esto. Una sesión de miembros, hermanos, es algo serio. Debemos de tomarlo con la seriedad que la misma Escritura nos dice. Y Hebreos 12, vean la exhortación que hace el autor de Hebreos. Lo voy a leer rapidito porque son varios versículos, pero es necesario. Dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas, a la tempestad, al sonido de trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Hasta ahí nada más. ¿A qué se está refiriendo?
al momento en el que Moisés va a subir para recibir ¿qué? La palabra de Dios. Que el pueblo dijo, no, ve tú, yo me quedo aquí. Y Josué fue con él. Ve, ¿sabes qué? Yo me quedo aquí. El pueblo le dice, yo me quedo aquí, mejor ve tú. Y todo lo que te diga Dios, nosotros lo vamos a hacer. Pero no, era tan terrible lo que se veía y lo que se escuchaba que el pueblo dijo, no. A pesar de que se habían santificado, no vaya a ser que muramos. Y luego dice el 22, en contraste, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. ¿A qué tiempo se está refiriendo? Nuevo Testamento, después del sacrificio de Jesús. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, ¿quién los amonestaba en la tierra? Sabemos que Moisés, por medio de la palabra que recibió, mucho menos nosotros si desecháramos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de todas las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Lógicamente, Ananías y Zafira no tenían temor ni reverencia a Dios. Ellos no sabían a quién estaban prometiendo, a quién estaban sirviendo. No se nos olvide esto, hermanos. La siguiente, en el versículo 4, Pedro le da las razones. Reteniéndola no se te quedaba a ti, es decir, seguía siendo tuya. Y vendiéndola no estaba en tu poder, es decir, el dinero estaba a tu disposición, podías hacer lo que quisieras con él. Es como si Pedro le dijera, nadie te obligó a venderla. Tú mismo tomaste la decisión y tú mismo le prometiste a Dios algo que no estabas dispuesto a hacer. Posiblemente Ananías en su maldad, cuando vio la cantidad de dinero, seguramente dijo, no, espéreme un momentito. Es mucho dinero. Tengo que guardar para cualquier emergencia. Y yo meditaba esto en las promesas de fe, ¿no? Le pedimos a Dios, dame Dios. Dios nos da, pero tengo que pagar el recibo de la luz. ¿Para qué me lo dio? No, la iglesia tiene suficiente, no lo necesita. No es una cuestión de necesidad. Dios no necesita mi dinero, ni necesita tu dinero, hermanos. Dios es dueño de todas las cosas. De hecho, el libro de Hechos, ahí mismo, ¿quieren ver Hechos 17? Somos nosotros los que tenemos el privilegio de dar, pero Dios no necesita nada de nosotros. Hechos 17, versículos 24 y 25, somos nosotros los que tenemos el privilegio de servir. Y si tú no sirves, otro lo va a hacer. Dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. A ver, vamos a entender lo que está el contexto, porque Pablo se está refiriendo ¿a qué? A esos nichos que habían hecho ahí los atenienses y que había un nicho que decía para el Dios desconocido.
Entonces, no está diciendo que Dios no habite, porque si no sería una contradicción a lo que dice la Escritura, de que Dios está en medio de nosotros y que Él habita aquí y que Él se pasea en medio de nosotros cuando nos congregamos. No, el contexto debemos entenderlo para no sacar una falsa doctrina. Por eso me detengo y le explico. Dice, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Entonces, Él es el que da todas las cosas. Dios es dueño de todas las cosas. ¿Quieren ver Salmos 50? Vamos a ver qué dice el salmista. Salmos 50, versículos del 10 al 12. Salmos 50 dice, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviere hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Todo es de Dios. Dios es el dueño de todas las cosas y somos nosotros los que recibimos de su generosa mano todas las cosas como una dádiva, como un don perfecto, cuando con mezquindad hacia Dios retenemos más de lo que es justo, más de lo que le pertenece a Dios. ¿Sabes qué dice la Escritura? Que venimos a pobreza y venimos a necesidad. Proverbios 11:24, eso es lo que dice. La siguiente, por favor, dice, hay quienes reparten y les es añadido más. Ahí lo dice también los evangelios, Lucas, lo dice el Señor Jesucristo. Dice, medida buena, alguna vez prediqué de eso, medida buena, rebosante, apretada, no como te dan allá en México. Bueno, no, he sabido las medidas así medias vacías, no, es agarran la latita, por lo menos las libras es así, creo que 2 latitas es 1 libra, entonces agarran la latita de esa de leche condensada, la aplastan los granos y todavía le echan más arriba y te dan medida de más. Hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de los que es justo, pero entonces dice la Escritura que vienen a pobreza. La siguiente, Pedro le dice a Ananías, regresando a Hechos, Pedro le dice a Ananías, no has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿Por qué pusiste en tu corazón esto? ¿Por qué? Satanás había puesto en el corazón de Ananías el mentir contra el Espíritu Santo, pero Ananías no podía culpar a Satanás. Satanás tienta, pero no obliga a nadie a pecar. Cada uno en nuestro libre albedrío tomamos la decisión de pecar contra Dios. Cada uno en nuestro libre albedrío. Satanás nos pone la tentación, Dios no tienta a nadie, él no puede ser tentado por lo malo, pero Satanás, el tentador, nos pone ahí las cosas, pero no nos obliga, ¿o sí? No nos obliga. Santiago 1, del 13 al 5, ¿qué es lo que sucede? Otra vez Santiago. Santiago 1, la manera práctica, nos dice Santiago, siendo inspirado, por cierto, medio hermano del Señor, dice la Escritura, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. No. Dios prueba, lo vuelvo a repetir y a aclarar, Dios nos prueba y la prueba tiene un propósito. La prueba es perfeccionar nuestra fe en la santidad y en la obediencia a Dios. Pero la tentación, ¿a qué es lo que nos lleva? A pecar contra ¿quién? Contra Dios y su palabra. Entonces dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, Él nos prueba. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia
es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, vean todos los pasos, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, llegando al hecho, da a luz la muerte. Le hubiera sido mejor a Ananías no prometer a Dios que prometer y no cumplir, ni tampoco querer aparentar que hacían una buena obra y después hacerla a medias. Hermanos, tengamos temor de Dios. Él es el Rey. Él es el Rey. No le demos migajas, ni un servicio mediocre a Dios. Debemos de darle lo mejor de nosotros, con integridad de corazón. No tratemos de engañar a Dios. Nosotros mismos sabemos cuando damos nuestro mejor esfuerzo. No menospreciemos a Dios, como lo hizo el pueblo de Israel. Ahí en Malaquías, vean la condición espiritual del pueblo de Israel. Ahí en Malaquías 1, hay un reclamo fuerte de Dios hacia su pueblo. Y en Malaquías 1, del 6 en adelante, dice, el Hijo honra al Padre. Por cierto, no, el Hijo honra al Padre. El primer mandamiento con promesa, ¿cuál es en la Escritura? Honra a tu padre y a tu madre para que seas, ¿qué? De larga vida sobre la tierra y para que en todo te vaya bien. Es el primer mandamiento con promesa. Hijos, honra a tu padre con respeto, pero no solamente con respeto. Tú sabes lo que digo. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, dice Dios, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o te será acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora, ¿cómo vemos esos versículos a la luz del servicio? Yo soy maestro de escuela dominical y ahí estoy el sábado preparando la lección a última hora. ¿Eso es un servicio íntegro a Dios? ¿O me toca dirigir y ahí entonces llego y estoy improvisando? ¿Eso es un servicio honesto e íntegro a Dios? ¿O yo mismo, ahí estoy el sábado preparando la predicación a última hora? ¿Eso es un servicio íntegro a Dios? Dios es testigo. Yo desde el lunes ya estoy pensando en qué empiezo a revisar y demás, porque tengo temor de Dios. Dios nos ayuda, hermanos, a no darle migajas a nuestro Dios. Él es Rey. Dice, ahora pues, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de vosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? A ver, ¿quién me sirve por gusto? Ahora tampoco debemos de servirle para esperar nada a cambio, sino por el simple hecho de amor y gratitud. Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda, porque
desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Y vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto. Es decir, que estaban fastidiados. Te digo algo, hermano. Si llega el momento en que te fastidia o te cansa el ser maestro o el servir, no seas hipócrita, renuncia ya. Pero hay que servirle a Dios con integridad. No busquemos pretextos. Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto. Y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo esto de vuestra mano, dice Jehová? Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado, porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Dios se merece lo mejor como gran rey, pero eso no puede suceder si primero no le entregamos nuestro corazón. Pero no podemos dárselo a medias. Dios no quiere en nosotros tibieza, sino que nos entreguemos por completo a Él con integridad, gratitud y en un servicio honesto. Vamos a ver qué sucedió. Regresemos a Hechos 5, pero veamos versículos 5 y 6. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron, y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. No podemos burlar a Dios. Les decía que fue un pecado grave. Pedro lo amonesta, lo exhorta, le dice, has mentido contra el Espíritu Santo. No podemos burlar a Dios si seguimos en el pecado y la soberbia contra Él. Ignoramos su paciencia, ignoramos que es su misericordia llevándonos al arrepentimiento. Si no hay un arrepentimiento acompañado de una corrección de lo que hemos hecho, llegará el día en que nos daremos cuenta de que es a nosotros mismos a quienes hemos engañado y es a nosotros mismos a quienes hemos puesto una trampa mortal, como sucedió con Ananías. Pues dice la Escritura que después de la reprensión de Pedro cayó y expiró. Es decir, murió inmediatamente. ¿Qué piensan, hermanos? ¿Fue un castigo severo? Pues la afrenta contra el Espíritu Santo es grave. Si Ananías hubiera pecado, se puso a hablar mal del pastor, de Pedro y demás, o de los líderes, y es que, pues Pedro, al conocer esto, pues se hubiera dicho, Ananías, a ver, mira, ¿por qué hablas? Y le hubiera dado bases, y lo hubiera perdonado. Pedro había aprendido esto. Pero la afrenta fue contra el Espíritu Santo, y es grave. ¿Quieren ver lo que dice cuando se peca contra el Espíritu Santo, hermanos? Si ofendemos al Padre, ¿quién aboga por nosotros? El Hijo. Si ofendemos al Hijo, ¿quién aboga por nosotros? Pero si ofendemos al Espíritu Santo, ¿quién aboga por nosotros? Ya no hay. ¿Quieren ver lo que dice Mateo 12? Mateo 12, versículos 31 y 32, dice la Escritura, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu
no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Y otra vez el griego es muy importante, porque la palabra en griego para blasfemia, que también es blasfemia, pero traduce un insulto injurioso. Y eso nos enseña, hermanos, a que tengamos cuidado de no insultar al Espíritu Santo. ¿En qué manera podemos insultar al Espíritu Santo? Resistiendo la enseñanza bíblica. ¿Por quién se predica? ¿Por quién se enseña? ¿Quién es el administrador? Y a veces, a pesar de que la Escritura nos dice, esto es, nosotros, no, es que tiene que hacerse así. ¿A quién estamos injuriando? ¿Por qué actuó Dios así y le quitó la vida a Ananías? Lo leímos, para que sirviera de ejemplo y los demás aprendieran a temer a Dios. La Escritura dice que unos jóvenes se envolvieron en el cuerpo de Ananías y sacándolo lo sepultaron. Pero tristemente, hermanos, hay una realidad, es que somos tan cabezones que no escarmentamos en cabeza ajena. No escarmentamos en cabeza ajena. Vean versículos del 7 al 11 para terminar. Dice la Escritura, pasó un lapso como de 3 horas y sucedió que entró su mujer no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él, de Pedro, y expiró, y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Dice la Escritura que pasaron como 3 horas, y Zafira, la mujer de Ananías, no sabía lo que había sucedido. Y dice la Escritura que entrando al lugar de reunión fue confrontada por el pastor, por Pedro, quien le pregunta de manera directa, a ver, dime, ¿vendiste la heredad en tanto? Ella dijo, sí, en tanto. Ananías y su mujer se habían puesto de acuerdo en contar la misma historia. Así pensaban que no serían descubiertos y que podían engañar a Dios. Hermanos, es muy triste cuando un matrimonio endurecido por el engaño del pecado se ponen de acuerdo para mentir, para solapar el pecado, para mentir contra Dios. En ninguno de los dos cupo la prudencia. Eso es enseñanza para nosotros, hermanos. Dios permita que si yo tomo una mala decisión, mi esposa pueda decirme, oye, espérate, esto no está mal. O si yo le diga, espérame, esto no está bien. No está bien. Pero cuando no cabe en ninguno de los dos la prudencia y los dos somos llevados al abismo, antes de que Pedro le diga la sentencia a Zafira, le descubre el pecado. ¿Por qué convinisteis en tentar, en poner a prueba, dice el griego, al Espíritu del Señor, quienes tienen la presunción de pecar contra Dios, confiados en la impunidad, están tentando al Espíritu de Dios? ¿Y sabes algo? El pecado nos va a alcanzar. Salmo 7. Salmo 7, del versículo 11, dice al 16, Dios es juez justo y Dios está irado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, Él afilará su espada
Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. He aquí, el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Pozo ha cavado y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo, ¿qué dice? Caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza y su agravio sobre su propia coronilla. Dice la Escritura. La siguiente. El matrimonio, hermanos, Ananías y Zafira se puso de acuerdo para hacer el mal y para justificarse con la mentira. No cabía en ninguno la prudencia del pecado que se había cometido. ¿Cuál fue la sentencia? Mira, los pies de los que han enterrado a tu marido ya están a la puerta y te van a llevar a ti también. Al instante ella cayó a los pies de él, de Pedro, expiró, y los jóvenes que habían enterrado a su marido, dice que la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Escucha, ahorita decíamos que hay quienes tienen la presunción de pecar contra Dios confiados en la impunidad, en que no va a pasar nada. Hay pecados en los que Dios actúa rápido, como en este caso. Y eso solo está en la soberanía de Dios. Mientras que en el caso de otros, ¿qué hace Dios? Y lo dice la Escritura, soporta su pecado durante largo tiempo, y sin duda Dios tiene razones para hacer esta diferencia, y no está obligado a rendirnos cuenta de ello, pero no juguemos con Dios, ni le tentemos. Dice en Romanos que la paciencia de Dios es su benignidad, es su longanimidad, es el largo aguante que nos guía al arrepentimiento. Y si no nos arrepentimos, dice la Escritura, que atesoramos para nosotros mismos ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Por otro lado, una muerte repentina podría ser también, en el caso de un creyente, podría ser también la misericordia de Dios. O una enfermedad repentina grave, el juicio de Dios para que no se continúe en el pecado hasta que Dios entonces quita la vida. Hay varias preguntas que yo me hacía y seguro tendremos. ¿Eran Ananías y Zafira verdaderos convertidos a pesar de la carnalidad que mostraron y con la carnalidad con la que actuaron? Esas son cosas secretas que solo pertenecen a Dios. Dios ve el corazón y la intención del corazón, pero la Escritura nos dice claramente que por medio del fruto que demos en nuestra conducta, en nuestra habla, eso evidenciará lo que somos. Podemos decir que creemos en Dios, pero una cosa muy diferente, hermanos, es tener temor de Dios. Porque el temor de Dios hará que pensemos las cosas dos veces antes de hablar, antes de actuar y ofender a Dios y a su palabra. La ofensa contra el Espíritu Santo es algo muy serio. Por esa razón, Dios, que conoce todas las cosas y que conoce las intenciones de los corazones y que ante Él quedan descubiertas, entonces le quitó la vida a Ananías y a Zafira. Pero tengo que comentar que hay otro caso grave por el cual Dios puede quitarnos de la vida, hermanos. Quiero que veas 1 Corintios 3, 16 y 17. Mira lo que dice. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Qué es esto? Esto es lo que dice Efesios 1, 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Fuimos sellados con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios viene a vivir dentro de nosotros. Y aquí dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, ¿en qué manera podemos destruir el templo de Dios? ¿Qué es nuestro cuerpo? Dice la Escritura que Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es.
En estos versículos, las palabras para destruir el cuerpo, las palabras en griego traducen: si alguno está corrompiendo destructoramente, y está en una acción continua. Si seguimos y seguimos y seguimos y seguimos de continuo, entonces Dios puede quitar la vida. Porque ahí dice, Dios le destruirá a él. ¿Qué fue lo que hizo con este joven ahí en 1 Corintios capítulo 5? Que se estaba metiendo con la mamá, con la esposa de su papá. No era su mamá, era la esposa de su papá. Dice, sáquenlo fuera. A fin de que sáquenlo para que Satanás destruya ¿qué? Su cuerpo, a fin de que su alma sea, ahí lo dice. Pecar contra nuestro cuerpo, que es templo, que es habitación del Espíritu Santo, es algo muy grave, hermanos. Es algo muy grave porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Tengamos temor de Dios, hermanos. ¿En qué manera ensucio mi cuerpo, que es templo del Espíritu Santo? Todos sabemos, la Biblia habla de muchas cosas. Jóvenes, la Biblia habla de fornicación. Y eso es ensuciar nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Pero la Biblia también habla de la mentira, del chisme y de todas esas cosas que ensucian nuestro cuerpo. Hay una lista, ahí lo dice Corintios y muchos pasajes más. ¿Cuál fue el propósito de esta disciplina del Señor? Dice el versículo 11, la siguiente por favor. Como ya lo había dicho también, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Son las mismas cosas que hemos oído tú y yo. Dios nos ayude a que su temor esté en nuestras vidas, hermanos. Que no se nos haga fácil pecar contra Dios. Que le sirvamos porque Él es gran Rey. Que le sirvamos con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? Es el temor a Dios. Dios nos haga sabios y aprendamos el temor de Dios, hermanos. Vamos a orar. Padre Celestial, pues perdónanos, Dios. Porque así como dice el salmista, tus misericordias, Señor, son más altas que los cielos. Y si aún estamos y tenemos vida, es porque tú no nos pagas conforme a nuestra iniquidad, que es mucha. Gracias por ese perdón que tenemos en Jesucristo. Pero ayúdanos, Señor, a procurar la santidad, santidad sin la cual nadie verá al Señor. Ayúdanos, Dios, pon freno a esas pasiones en nuestros cuerpos, Dios. Pon freno, Dios, ayúdanos. Tú dices, sed santos, así como yo soy santo. Pero, Señor, no podemos solos. Tú dices que separados de ti, nada podemos hacer. Solos no podemos. Por eso, obra, Señor, con poder en nuestras vidas. Que tu palabra actúe en nuestras vidas y nos conforme cada día, Señor, a la imagen de tu Hijo Jesucristo. En Jesucristo damos las gracias y pedimos amén.